Hemos cantado que queremos que el Señor nos habla y el Señor nos va a hablar porque estamos abriendo su palabra donde Él siempre nos comunica por medio de su palabra. Y hoy, como en muchas oportunidades en 1 Timoteo, vamos a ver algunos versículos que son muy contraculturales, quizás contra el pensamiento que queremos tener. Así que es muy importante que nos sometemos a la verdad de la palabra de Dios, como siempre hacemos. Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Timoteo capítulo 6, hoy en versículo 1. En las últimas semanas hemos visto, comenzando en capítulo 5, que Pablo nos ha enseñado como iglesia cómo debemos tratar con distintos grupos de personas. Pablo enseñó a Timoteo cómo tratar en versículos 1 y 2 de capítulo 5 con los ancianos, cómo tratar con las ancianas, cómo tratar con los hombres jóvenes y cómo tratar con las jóvenes. Y nos dio instrucciones para cada uno de esos casos y vimos que no es suficiente tener la verdad, es esencial tener la verdad, pero es importante tener la verdad y también saber cómo tratar con la gente. Después vimos en versículos 3 a 16 en capítulo 5 cómo la iglesia debe cuidar de las viudas que son viudas en verdad. Y la Biblia explicaba quiénes fueron las viudas en verdad y cómo la iglesia tenía que cuidar de ellas. La semana pasada vimos cómo la iglesia debe tratar a sus pastores. Versículos 17 a 24. Y hoy, en capítulo 6, versículos 1 y 2, Pablo nos enseña a la gente de aquel entonces, a Timoteo y a su gente y a nosotros hoy, cómo nosotros debemos tratar a nuestros amos. Ahora, ¿alguien acá tiene un amo? Porque el pasaje es cómo los esclavos deben tratar a sus amos. ¿Alguien tiene un amo? Uno dice, bueno, tengo algo que cree que es mi amo, ¿no? Pero no he reconocido que es mi amo. Y una de las cosas que quiero que pensamos hoy, que yo pensaba en preparar este mensaje, es por qué estas instrucciones para esclavos en el primer siglo no fue dado a ellos y no de ser dejado afuera de la palabra de Dios. ¿Por qué está con nosotros? ¿Por qué está para nosotros? Y no solamente eso, que va a terminar nuestro párrafo hoy diciendo que hay que enseñar y predicar estas verdades para nosotros hoy. Entonces, quizás vos estás pensando y debes estar pensando, si el pasaje está dirigido a esclavos en la iglesia, enseñándoles cómo tratar a sus amos, ¿qué me importa? ¿No? ¿Qué tiene que ver conmigo? Ahora, hablamos primero en la introducción de por qué era importante en aquel entonces y por qué está en la palabra de Dios. Y no solamente está aquí, está en unos cuantos pasajes al cual voy a hacer referencia. La razón es porque en el Imperio Romano habían alrededor de 60 millones de esclavos. Se calcula que alrededor de la tercera parte de la población eran esclavos, así que para cada 2 personas libres había un esclavo. Era realmente parte integral de la estructura económica del Imperio Romano, y para el romano en aquel entonces pensar en no tener esclavos era una cosa que ni era comprensible. También es interesante que hoy en día, por ejemplo, en Norteamérica especialmente, siempre habían cosas escritas y hay cosas escritas tratando de justificar, o hace 150 años intentaron justificar la esclavitud, sabiendo que estaba mal, pero queriendo justificarlo. No hay nada escrito de los primeros siglos en Roma donde alguien trató de justificar la esclavitud. Ni les ocurrió que podía ser algo malo. Ni les ocurrió que era algo fuera, era una realidad. Ellos lo vieron así. Debemos entender que, en cierta manera, y vamos a ver más adelante, que no fue, voy a decir así, uno de los problemas que a veces nosotros tenemos cuando vemos la esclavitud, es que pensamos en la esclavitud de Norteamérica de hace son 150, ahora eran 150 cuando yo era chico, voy a decir 200 años atrás. Pero esta esclavitud en Roma no fue racial, no fue una raza en sí, no fue el resultado de secuestros como hicieron los ingleses y los estadounidenses hace cientos de años atrás, yendo a África y secuestrando hombres y poniéndolos en barcos y llevándoles para ser esclavos. Entonces, cuando Pablo escribió lo que vamos a ver hoy a los esclavos cristianos,
era porque era una gran parte de la iglesia, una gran parte del imperio, y era muy importante que ellos supieran cómo tratar con los amos. En la iglesia se manifestaba así, pero en la iglesia era una cosa y la sociedad era otra cosa. En Gálatas 3:28, Pablo dice, en la iglesia no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, porque todos son uno en Cristo Jesús. Así que en la iglesia no había esclavo y amo, éramos todos iguales. En 1 Corintios 12:13, Pablo dijo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. Entonces, tanto el esclavo que se convirtió como el libre que se convirtió fue bautizado por el Espíritu Santo y puesto en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo fueron todos iguales. Pero el problema que tenía el esclavo creyente en aquel entonces es que fue igual al hombre libre y fue igual a su amo en la iglesia, pero el lunes cuando se fue a trabajar no era igual. No era igual. Era totalmente diferente. Y vamos a estar mirando en el problema que eso causaba para los creyentes esclavos de aquel entonces. Ahora, pero ¿por qué te importa a ti? En el transcurso del mensaje vamos a ver varias cosas, pero quiero anticiparlo porque no quiero que decidan que no te importa, porque sí importa y por eso está en la palabra de Dios. Primero importa a ti y a mí porque vamos a ver en estos versículos la prioridad de Dios cuando estamos hablando de sistemas económicos. Cuando vemos esta situación donde había esclavitud, el Señor, en vez de enfrentar la esclavitud en sí, Él está interesado en el testimonio de su nombre, en la reputación de su nombre, en que no sea blasfemada el nombre de Dios. Más importante que la situación del esclavo y la situación que estaba viviendo fue que el esclavo sea un hombre de Dios, glorificando a Dios, avanzando el evangelio, viviendo de acuerdo con la doctrina de Dios. En Tito capítulo 2, versículos 9 y 10, que vamos a hacer referencia varias veces, Pablo dijo así, exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Entonces, que sean buenos esclavos para que adornen la enseñanza de la palabra de Dios y de nuestro Salvador, el Evangelio. Entonces, el Señor demuestra aquí en este pasaje sus prioridades, y sus prioridades son valores eternos. Su prioridad es su palabra, su prioridad es el avance del Evangelio, su prioridad es la salvación de almas, no tanto la situación económica que estaban pasando. Vamos a ver también en el pasaje que Dios quiere, es importante porque vemos que en la iglesia, Dios quiere que seamos una iglesia sin parcialidad. Hoy en día no estamos hablando de esclavos y libres, pero hoy en día estamos hablando de distintos trasfondos. Estamos hablando de personas de clase alta y de clase humilde. Estamos hablando de personas que español es su primer idioma y otros que no es su primer idioma. Estamos hablando de personas de porteños y estamos hablando de provincianos. Estamos hablando de personas que han venido de todas partes. Pero en la iglesia somos todos iguales, no solamente en el edificio. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, tenemos que ser todos iguales, no hay ninguna diferencia. También esto importa a nosotros porque vamos a ver como aplicación cómo yo como obrero hoy en día debo responder a mi empleador. Todos nosotros hemos trabajado y si estás trabajando tenés un jefe de trabajo. Tenés que responder a tu jefe. Tenés que ver cómo vas a responder a tu jefe. Y seguramente tenés el jefe más espectacular del mundo, ¿no? Eso es lo que decís todos los días, ¿no? Qué buen jefe que tengo. Nunca vi un jefe tan bueno como el mío. Es bueno, amable, bondadoso, me paga tanto que tengo que frenarlo, ¿no? Eso es la cosa que escuchamos todos los días de los jefes. Pero este pasaje nos va a enseñar como aplicación, cómo yo, como un obrero cristiano, debe responder en el lugar donde yo trabajo. Entonces hoy Pablo te enseña las prioridades de Dios en tu relación laboral. Y vamos a ver 3 principios de Dios que gobiernan mi manera de trabajar. Ahora vamos a ver nuestro párrafo, es solamente 2 versículos. Capítulo 6, versículo 1 dice así: todos los que están bajo yugo como esclavos,
consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Ahora voy a hacer referencia, y en el estudio inductivo puede encontrar que hay varios pasajes que hablan de este tema. Y voy a hacer referencia, pero no vamos a ir a verlos. Uno es Efesios 6, 5 a 8, Colosenses 2, 22 a 24, 1 Pedro 2, 18 a 20, Tito 2, 9 a 10 y 1 Corintios 7, 21 y 22. Tengan en cuenta eso, que quizás querés compartir más adelante, y yo voy a hacer referencia a esos pasajes. Pero hoy vamos a ver 3 principios de Dios que gobiernan tu manera de trabajar. Hay muchos mandatos aquí en estos 2 versículos. Vamos a ver 3 principios, pero voy a mencionar cuándo son mandatos de Dios, porque cuando es un mandato ya no es una opción, es algo que nosotros tenemos que hacer. El primer principio es honrad a tu jefe de trabajo o honrad a tu amo. Vamos a estar entendiendo el pasaje en su contexto histórico, como esclavos con amos, y vamos a aplicarlo a nuestras vidas hoy en día. Primer principio, honrad a tu amo, honrad a tu jefe de trabajo. Versículo 1 dice, todos los que están bajo yugo como esclavos, consideran a sus propios amos como dignos de todo honor. Ahora, nosotros sabemos que bajo todo sistema económico hay jefes. Y en cada sistema económico donde hay jefes, hay abusos. Es así. Nosotros hoy en día normalmente pensamos en 3 sistemas económicos que son más comunes hoy. Si un país tiene el sistema económico que se llama comunismo, y no voy a hablar de políticos, solamente voy a hablar de sistemas económicos, porque es lo que estamos mirando. Si uno vive bajo comunismo, el jefe es el Estado. Y sabemos en la historia con el comunismo que el jefe, el Estado, ha abusado mucho de su poder sobre los obreros, y el que trabaja, el creyente que vive bajo el comunismo, tiene que aprender cómo responder al Estado. Los que viven bajo socialismo, normalmente los jefes son los élite. Siempre hay el socialismo, todo igual, y después son los pocos que no son iguales, que han tomado el poder, y el que vive y trabaja en un mundo de socialismo tiene que saber cómo responder a sus jefes, que es los élite. En el sistema de capitalismo, los jefes son los que tienen capital, ¿no? Así es el capitalismo. Y es el sistema que hemos tenido generalmente en el mundo occidental por los últimos años. Y como hay abusos aún en eso, el que tiene capital a veces ha abusado de los obreros, y por eso hay gremios, hay delegados, hay leyes, pero sabemos que hay abusos. Y el creyente que vive en un mundo capitalista tiene que ver cómo va a responder al jefe de trabajo que puede abusarle. Pero en cualquier de esos sistemas, ninguno se compara a lo que Pablo nos está hablando, porque Pablo nos hablaba de un sistema económico aún peor que todos esos, que fue esclavitud, el peor de los casos. Y aquí Pablo va a enseñar a los esclavos creyentes cómo ellos tienen que responder a sus amos, y nosotros fácilmente podemos aplicarlo a nosotros, que realmente vivimos en tiempos mejores. Ahora, quiero que entendamos, y parte de esto va a ser de trasfondo que es necesario entender, que cuáles fueron las condiciones en Roma para estos esclavos. Debemos entender, una vez más, que ya lo mencioné, que no era como a veces lo pensábamos de la esclavitud de Norteamérica, donde secuestraron a personas en África, los llevaron en barcos, muchos murieron, y los que llegaron fueron vendidos y fueron los esclavos. Y era por raza. En Roma no fueron por raza y no fueron secuestros. ¿Cómo se conseguía un esclavo en Roma? Bueno, la mayoría de los esclavos eran prisioneros de guerra. Después de que Roma ganó una batalla, ganó una guerra, los prisioneros no los devolvieron a su lugar, no hicieron nada así, los llevaron a Roma y los hicieron esclavos. Un buen ejemplo de eso es que el Coliseo en Roma fue edificado por los esclavos judíos
que fueron llevados de Israel en la guerra del año 70-73, fueron llevados a Roma y edificaron el Coliseo, entre muchas otras cosas. Algunos de los esclavos fueron hijos vendidos a la esclavitud por sus padres. A veces cuando los padres tenían deudas y no lo podían pagar, vendieron a sus hijos. Algunos padres se dieron cuenta que económicamente la vida de sus hijos iba a ser mejor vendiéndoles a la esclavitud que teniéndolos en casa, porque los padres no lo podían alimentarlos, pero vendiéndolos a la esclavitud tenían techo, comida, ropa y todas las cosas que necesitaban para vender. Entonces los padres dijeron, lo mejor para mis hijos es que los vendo a la esclavitud. Algunos fueron esclavos porque vendieron a sí mismos, por las mismas razones. No podían pagar deudas, se vendieron a sí mismos como esclavos y así podían no ir presos. Algunos también, y según la historia era bastante común esto, que ellos vendieron a sí mismos a la esclavitud porque económicamente muchas veces los esclavos vivieron una vida mejor que el obrero diario. En aquel entonces, normalmente el obrero diario fue a la plaza a la mañana y se quedó en la plaza esperando que alguien le contrata, y si lo contrataba, contrataba por un día. Y después negociaron el precio, trabajaba el día, a lo mejor le pagaba el último del día. Y el próximo día allí a la plaza a ver si iba a trabajar o no, y si no trabajaba probablemente no iba a comer. Entonces algunos se vendieron a sí mismos a la esclavitud porque recibieron techo, comida, ropa, seguridad. Y escuchen bien esto porque fue una realidad, pero nos cuesta entenderlo. También recibieron un pequeño sueldo. En Roma, los esclavos normalmente tenían una entrada de dinero también que ellos podían usar. Ahora, la condición de los esclavos en aquel entonces también necesitamos entender cómo era. Algunos esclavos fueron médicos, por ejemplo. A veces el médico de la familia, el médico de la familia fue un esclavo y la familia lo prestó a otras personas y así había una entrada de dinero. Y así también el médico a veces ganaba algo para sí mismo, pero el esclavo llegó a ser profesional muchas veces siendo abogado, médico, funcionario del gobierno, oficial del gobierno. Realmente el lugar a donde podía avanzar un esclavo en Roma fue bastante interesante. Después había una cosa en Roma que se llamaba manumisión. Manumisión, pueden captar allí la palabra mano, que la palabra significa dejar la mano, y manumisión fue cuando alguien puso en libertad a sus esclavos o a su esclavo. Era algo bastante común. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Muchos de los hombres dejaron a su esclavo en libertad por amor a su esclavo. Algunos de ellos se criaron juntos en la casa, el hijo y el esclavo. Fueron amigos, hicieron cosas juntos, vivieron la vida en conjunto. Y llegó a un momento que el dueño ahora, el amo, decidió dar la libertad a su esclavo por amor a su esclavo. Entonces se escribió un documento y le dio la libertad. Hay otros que también fue bastante común, que una persona dejó en su testimonio final, ¿no?, que a su muerte todos sus esclavos saldrían en libertad. Entonces esos esclavos salieron y ya no fueron esclavos más. Otra cosa que era bastante común, y es importante entenderlo porque nosotros no tenemos este concepto, muchos de los esclavos compraron su propia libertad. Y uno dice, ¿cómo puede un esclavo comprar su propia libertad? Porque son esclavos de otros, ¿cómo van a conseguir dinero? Pero en Roma podían conseguir dinero, a veces fue por propinas. A veces uno fue encargado de un terreno o un negocio de su amo, tenía que producir cierta cantidad de ganancia y si conseguía más que esa ganancia, él podía quedarse con el resto. Los gladiadores fueron famosos por poder comprar su libertad porque los espectadores le tiraron propinas y ellos podían juntar dinero y después comprar su libertad de su amo. Podían conseguir ganancias extraordinarias en el comercio y así podían hacer así. Ahora, habiendo dicho eso, porque la situación del esclavo en muchas oportunidades fue mucho mejor que lo que fue en Norteamérica hace 200 años. Sin embargo, un amo en el tiempo de Roma podía ser un amo bondadoso y generoso o podía ser un tirano. Y lo que fuera estaba bien, la ley no controlaba eso. Así que a algunos le tocaba uno bueno, a algunos le tocaba uno malo.
Acá en nuestro pasaje no hace diferencia. Simplemente dice cómo el esclavo cristiano tenía que responder a su amo. Ahora, ¿qué lugar tenía en la sociedad estos esclavos? Como ya mencioné, su existencia era fundamental a la estructura económica del Imperio Romano. El esclavo que intentó escapar y escapaba, lo buscaban, y cuando lo buscaban los marcaron como un animal, lo herraron para que fue marcado ya que fue un esclavo que había intentado escapar. Ustedes han visto en películas seguramente, y está basado en la historia, que a veces habían insurrecciones de los esclavos. Y obviamente tenían terror de una insurrección de esclavos porque habían 60 millones. Y cuando había una insurrección, normalmente fue aplastado con todo el poder del Imperio Romano en una forma sangrienta, porque no iban a permitir que estos esclavos se libraran así, porque destruiría la economía de Roma. Ahora, habiendo dicho todo eso, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a la esclavitud? Nos choca un poquito a nosotros que la Biblia en ningún lugar condena la esclavitud. Nosotros nos gustaría que lo condenara, pero no lo hace. Y tenemos que preguntarnos por qué, y vamos a estar contestando el por qué. Pero para nuestra manera de pensar, debe ser así, pero es porque nosotros vivimos en otra época. En muchas personas, aún los esclavos, como ya vimos antes, lo vieron como algo positivo, la esclavitud. Algunos vendieron a sí mismos a la esclavitud. Ahora, ¿qué encontramos en la Biblia? En el Antiguo Testamento nos dice en Éxodo 21, versículo 16, Dios dijo, el que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. Fue prohibido secuestrar a un hombre para venderle a la esclavitud. Eso fue totalmente prohibido por Dios y fue pena de muerte. Así que eso no fue permitido como pasó en Norteamérica. En 1 Timoteo 1:10, Pablo dijo, hablando de los que estaban perdidos en sus pecados, dijo, los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, etcétera, son los que iban a ser juzgados por Dios. Así que está prohibido el secuestrar a una persona para hacerle un esclavo. Ahora, pero en Israel había esclavitud y el Señor regularizaba la esclavitud con ciertos reglamentos que Él puso. En Deuteronomio 15, versículo 2 en adelante, dice así, si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por 6 años. Pero al 7º año lo pondrás en libertad. Entonces en Israel uno podía vender a sí mismo, un hijo podía ser vendido, uno podía ser vendido por deudas, pero en el año 7º, en el jubileo, tenía que ser dejado en libre. Y no solamente eso, pero acá sigue y el Dios dice así, cuando lo dejes ir libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás generosamente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar, le darás conforme te haya bendecido el Señor tu Dios. Y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te redimió. Por eso te ordeno esto hoy. Entonces en Israel podían ser esclavos, pero eran esclavos por un máximo de 6 años y después tenía que ser dejado libre y enviado con los bienes con el cual había sido bendecido su amo. En Éxodo capítulo 20, versículo 10, el Señor dijo así, pero el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios, y no harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava. Así que los esclavos tenían también el día de reposo, un día en la semana cuando no tenían que trabajar. Son cosas que el Señor había puesto para ellos. Pero miren lo que dice Dios en el Nuevo Testamento rápidamente, cuando pensamos en este tema de esclavos creyentes y sus amos. Efesios 6:5 dice, esclavos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor. Colosenses 3:22 dice, esclavos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra. 1 Pedro 2:18 dice, esclavos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. Tito 2:9 dice, exhorto a los esclavos que se sujetan a sus amos en todo. Así que es vez tras vez dice eso. En 1 Corintios 7:21 dice, fuiste llamado a Dios a la salvación siendo esclavo.
No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo, porque el que fue llamado al Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Entonces él dice, si podés sacar tu libertad, hágalo, pero no te preocupes. Porque ahora eres un esclavo en la tierra, pero eres libre del pecado y la esclavitud del pecado delante del Señor. Y eso es lo que más importa. Entonces la Biblia no dijo al esclavo de hacer una insurrección, de tratar de levantarse en contra de su amo. No dice que debe haber sido abolición de la esclavitud. Y nosotros nos preguntamos por qué, pero esto es lo que vemos en la palabra de Dios. Ahora, en la sabiduría de Dios, creo que tenemos que pensar en lo siguiente. Nuestra actitud sería hoy, mirando en la historia, estos esclavos creyentes deben haber formado un gremio, ¿no? Deben haber formado un ejército, deben haberse levantado en contra de este sistema y deben haber declaradose libres, porque eso es nuestro espíritu por la gran libertad que tenemos hoy en día. Pero Dios no los mandó a hacer eso, no los mandó a hacer eso. Imagínate que si hubieran buscado una revolución política, sería simplemente cambiar el sistema económico en la vida de paganos que tenían sus corazones endurecidos en contra de Dios. Sería cambiar de esclavitud a otra clase de esclavitud. Sería un sistema de abusos a otro sistema de abusos. Pero sin cambio de corazones, no hubiera cambiado realmente nadie para la gente de aquel entonces. Tenemos en la Edad Media muchas personas que no fueron esclavos, pero vivieron mucho peores que estos esclavos en el tiempo de Roma por los abusos que había. Entonces, fomentar una revolución política aquí en 1 Timoteo 6, 1 y 2 sería tratar un sistema económico sin cambiar los corazones de los paganos, sería causar caos social, sería provocar una revolución sangrienta, sería producir desempleo masivo y probablemente millones de personas muriendo de hambre. Sería cambiar de un sistema con abusos a otro sistema con abusos. Hola. Pasa todo, no importa, seguimos. Y nosotros sabemos que en el primer siglo había mucha persecución de los cristianos. Imagínate la persecución que hubiera existido si la Biblia hubiera enseñado a cada esclavo que se convierta, que haga una insurrección contra Roma o contra el amo donde él estaba. El evangelio eterno de Cristo hubiera sido tragado por el intento de una reforma social. El evangelio de Cristo, una reforma social. Y como vamos a ver aquí en versículo 1, el nombre de Dios hubiera sido blasfemado. Entonces el plan de Dios no fue eso. El plan de Dios fue cambiar a las personas desde adentro para afuera. Cambiar su corazón para que los sistemas económicos cambiarían como resultado. La gracia del Señor trabajando para afuera. Redención personal antes de redención social, como lo podemos llamar. Cambio de corazón que pueden después producir cambios sociales. La verdad es que el cristianismo, comenzando el Imperio Romano, cambió por completo el rol de la mujer en el mundo, cambió por completo el rol del esclavo en el mundo, realmente impactó fuertemente el uso de niños trabajando y la situación laboral en el mundo cambió grandemente por el cristianismo, pero no cambió con una reforma social, sino cambió con corazones transformados por el Evangelio de Cristo. Y cuando habían muchos corazones cambiados por el evangelio, entonces eso produjo cambios en la sociedad. Entonces aquí no nos dice que el esclavo cristiano debe levantarse en contra. Dios le va a decir lo que tiene que hacer. ¿Y sabe qué? Dios quería salvar a los esclavos. Pero Dios también quería salvar a los amos. Los amos estaban en pecado, eran pecadores, necesitaban de Cristo. Entonces, ahora con todo ese trasfondo, vamos al versículo 1. Él se dirige a este grupo de esclavos a decirle cómo deben tratar a sus amos. Dice, todos los que están bajo yugo como esclavos. Ahora, un yugo, todos sabemos lo que es un yugo, ¿no? ¿Para qué usaron o para quiénes usaron normalmente un yugo? ¿Para quiénes? Animales, claro, para animales. Pablo realmente utiliza la palabra más duro y más severo, están bajo el yugo.
Y la palabra esclavos aquí es una palabra que conocemos bien, es la palabra doulos. Entonces, estos esclavos tenían los mismos derechos que tenía un animal delante de su amo. No tenían derechos. Y la palabra doulos significa que estaban bajo la autoridad de otro, que estaban para hacer la voluntad del otro. Tenían que hacer la voluntad de la persona que tenía autoridad sobre ellos. El Señor Jesucristo nos dio un ejemplo en Lucas capítulo 17 que nos explica cómo fueron las condiciones en aquel entonces. En Lucas 17:7 dice así, Jesús está hablando. Dice, ¿quiénes de ustedes tiene un esclavo arando o pastoreando ovejas y cuando regrese del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? Sí, así tratas a tu esclavo. Viene del campo y dice, vení, sentate conmigo, vamos a comer. No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido y después comerás y beberás tú. ¿Acaso le das las gracias al siervo porque hizo lo que le ordenó? Así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado digan, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Entonces Jesús está diciendo, viene el siervo en aquel entonces, el esclavo del campo, y lo decís, prepárame la comida, vestite para servime, y cuando estás terminado ya con servirme a mí, ya vos podés comer. Y Jesús dice, cuando hace eso, ¿le vas al siervo, al esclavo y le das gracias? No. Él hizo lo que tenía que hacer, era su deber, era su responsabilidad, él estaba bajo tu autoridad. Eso es lo que tenía que hacer un esclavo en aquel entonces. El Señor no está diciendo que eso está bien, está diciendo que eso fue la realidad. Y la aplicación es que nosotros como doulos de Cristo no debemos hacer simplemente lo mínimo, sino debemos servirle con absolutamente todo. Ahora, esto va de acuerdo con otro concepto que nos choca a nosotros, y eso es que la palabra de Dios siempre nos enseña a nosotros que tenemos que someternos a las autoridades que hay. El Señor pone autoridades sobre nosotros. Recuerden, no voy a leer estos pasajes, Romanos 13:1 dice, sométese toda persona a las autoridades que gobiernan. Sométense al gobierno. ¿Y qué fue el gobierno cuando Pablo escribió eso? Nerón. Uno de los 2 o 3 peores emperadores de la historia de Roma. Pero el Señor no dijo menos cuando es Nerón, sino dice sométese a las autoridades. 1 Pedro 5:1 dice a las mujeres cristianas que se sometan a sus maridos. Y en 1 Pedro 5:1 sus maridos son inconversos. Aunque sea inconverso, aunque no es creyente, tenés que someterse a él, que es la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. En 1 Pedro 2:18 dice, esclavos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Así que obedecer, sométete a tu amo si es bueno y afable, sométete a tu amo si es insoportable. Era lo mismo en los dos casos. En Filipenses 2:7 nos dice que Jesús se sometió a autoridad en la misma manera como un doulos. Cuando dice de Jesús, se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, de doulos, haciéndose semejante a los hombres. Eso significa que Jesús, siendo Dios, tomó carne, se hizo un esclavo para poder salvar a nosotros. Recuerden que Él ya no hacía su propia voluntad, hizo la voluntad del Padre. Recuerden en Getsemaní, Él oró y dijo, no mi voluntad, sino tu voluntad, porque esto es lo que tenía que hacer un doulos. Y el Señor se hizo un doulos por nosotros y está diciendo a los doulos cristianos que ellos también viven como esclavos para la gloria de Dios. Ahora, dice entonces que los que están bajo yugo como esclavos consideran a sus propios amos como digno de todo honor. La palabra amo es interesante, podría haber sido la palabra kurios, que significa señor o amo, que normalmente se utiliza para Jesús, pero aquí la palabra griego no es kurios, sino es una palabra griega que nos llama la atención, que en griego la palabra es déspotas, que no significa necesariamente que fue un tirano, pero significa que fue el Señor, el dueño, el que tenía autoridad absoluta. Así que
El amo para los esclavos era la persona que tenía autoridad en su vida y su autoridad fue absoluta. Ahora llegamos a nuestro primer mandato. Mire lo que es el mandato para este esclavo cristiano. Dice, consideran a sus propios amos como dignos de todo honor. Eso es el mandato. Consideran que sean dignos de todo honor. Es interesante que hemos visto esto en algunos de los otros grupos que hemos estudiado, que la palabra, el mandato cae sobre la palabra considerar. Y la palabra considerar significa pensar intelectualmente, estimar. Pablo no está diciendo, miren tu amo y quejate. No está diciendo, no, debo tener uno mejor, debe ser más amable, es deshonesto, es un ladrón, es un explotador, es un desastre, yo no quiero trabajar para él. No respondes a tu amo con emociones, está diciendo considerad, pensad intelectualmente, date cuenta, ponete de acuerdo con la realidad. ¿Qué fue la realidad para este esclavo? Este hombre era su amo. Era su dueño, era su jefe, él tenía autoridad y él no podía escapar de esa realidad. Entonces está diciendo, vivid de acuerdo con tu realidad, eres un esclavo, tenés un amo, el amo es la persona al cual vos tienes que responder. Entonces es un mandato, pensarlo, date cuenta de esa realidad. Y teniendo en cuenta que Dios te salvó en esta situación y Él es tu autoridad, entonces considerad, pensad que como tu amo, Él es digno, apto, apropiado de todo honor. Debes honrarle. No trabajas resentido, no trabajas diciendo debo tener otro jefe, no trabajas pensando no me sirve, sino es apropiado darle honor, tratarle como si tiene valor, tenerlo en alta estima. Ahora, cuando pensamos en esto, estamos viendo el propósito eterno de Dios, porque nosotros no pensamos así. Nosotros pensamos en mi prioridad. Mi prioridad. Tiene que respetarme a mí. Es lo que nosotros pensamos. Pero en esa cultura no tenía que respetarlo. Y muchas veces las autoridades en nuestras vidas no nos respetan. Él tiene que tratarme bien. Yo demando, exijo justicia social. Yo quiero una reforma política, social. Vamos a armar una rebeldía armada. Pero es muy importante entender, hermanos, que cada vez que la iglesia de Cristo se ha metido en buscar reformas sociales basadas en el poder político, han ensuciado el testimonio de la iglesia, han ensuciado el testimonio del nombre de Cristo, porque la Biblia nunca nos manda a nosotros a buscar cambios sociales por la política, o por insurrecciones, o por cosas así. Sino el Señor puede cambiar la sociedad alma por alma, corazón por corazón, con la prédica y avance del Evangelio, como ha pasado en nuestro mundo. Y eso es lo que Dios está poniendo como prioridad. Entonces, mire lo que dice al final del versículo 1. Mandato, consideran a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. No sean blasfemados. ¿Qué es lo que el Señor quería del esclavo? Quería que su testimonio fuera tal que nadie estaría hablando en contra del nombre del Señor. Dios está interesado en su nombre. Dios está interesado en su gloria. Dios está interesado en que nada de lo que hiciera el esclavo produce calumnia en contra del Evangelio de Cristo y lo que Dios estaba haciendo en la vida. Entonces, que no haya blasfemia contra el nombre de nuestro gran Dios, que no haya blasfemia en contra la verdad, la doctrina, el Evangelio de Cristo, que nadie tenga manera de difamar al Señor por cómo se porta el esclavo. Ahora, si el esclavo, y Pablo está escribiendo estas cosas, cuando todo esto está en marcha, los esclavos no sabían bien cómo responder a su situación. Pero si el esclavo se convierta y la primera cosa que hace es decir, soy libre en Cristo, y va el lunes y dice, amo, soy libre en Cristo, así que lava los platos vos, ¿no? Hacé vos las cosas, yo soy libre en Cristo.
Cristo me libertó, mire, tengo un versículo acá. Y el amo hubiera dicho, ¿qué clase de Dios es el que transformó a mi esclavo en un perezoso, insubordinado, hostil, que ya no responde como antes? Lamento que él se convirtió a ese Dios. Lamento que él está influenciado por todas esas ideas. Había un comentarista que se llama Lenski, él dijo lo siguiente, hablando de cuando un esclavo se pondría en contra después de ser salvo, dice, la peor consecuencia no serían los latidos que cobraría, sino las maldiciones de su amo contra el Dios de este esclavo miserable, contra su religión y la enseñanza que había abrazado. Y el amo diría, así que esto es lo que esta nueva religión enseña a sus convertidos. Si los esclavos hubieran en el nombre de Cristo intentado levantar una insurrección, o si cada esclavo hubiera dicho, ya no voy a trabajar como antes, hubiera difamado el nombre de Cristo, hubiera difamado el evangelio de Cristo, hubiera traído mucho más persecución sobre la iglesia aún de lo que había venido. Siempre la prioridad de Dios es su nombre y su verdad. Eso es siempre la prioridad de Dios. En Tito 2:5 dice que sean prudentes, puras, haciéndose en el hogar amables, sujetas a su marido, está hablando de la mujer, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cosas sociales para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 1 Timoteo 5:14, vieron cuando hablamos de las viudas, que dice, por tanto quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden de su casa y no den al adversario ocasión de reproche. No quiero que sea un mal testimonio. En Tito capítulo 2, versículos 9 y 10 dice, exhorto a los esclavos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino demostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respeto. Entonces lo que están haciendo los esclavos debe llamar la atención de la verdad del Evangelio. Debe ser un testimonio a sus amos de la buena consecuencia de lo que la palabra de Dios hace. Entonces el Señor está interesado en su nombre, está interesado en su Evangelio, está interesado en que el mensaje del Evangelio no sea puesto un obstáculo. Él está interesado en lo eterno y no en el del momento. Hoy en día está en la presencia de Dios, sin duda, millones de esclavos, ex esclavos. Estoy seguro que ninguno está allí en el cielo hoy en la presencia del Señor diciendo, el Señor me debe haber sacado de la esclavitud. Mire lo que sufrí, mire lo que me pasó. Señor, ¿por qué no me sacaste? No, ellos ya están en la eternidad. Esto fue algo del momento, pero ellos tienen que glorificar al Señor en ese momento. Entonces el deber del esclavo no fue hacer insurrecciones, sino fue ser el mejor esclavo posible para la gloria de Dios. Y el mandato es honrar a su amo. Y así podían adornar el evangelio de Cristo. Mucho mejor que el amo diga, ¿qué pasó a este esclavo? Se convirtió y va a reuniones en su iglesia en el tiempo libre que tiene, pero me sirve mucho mejor. Es más, responde mejor, se somete más. Cuando le pido una cosa me trae dos. Cuando le doy un trabajo lo hace con excelencia, lo hace mucho mejor. Quiero saber qué es lo que le pasó. En vez de tener un esclavo insolente que está diciendo, Cristo me libertó y ya no hago más nada para ti. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nuestros trabajos que nosotros hoy vivimos bajo un jefe? Ese jefe puede ser espectacular, puede ser abusivo, puede ser deshonesto, puede ser un montón de cosas. Pero mientras que es tu jefe, ya por definición, tu jefe tiene autoridad sobre ti. Si él te manda a robar el banco, tienes que decir que no. Pero si él te manda a hacer cosas y no te gusta su actitud, no se gusta que no te tome en cuenta, no te gusta que parece que te está explotando, mientras que seguís en ese trabajo y él es tu jefe, él es tu autoridad. Debes responder con obediencia, debes someterte y debes ser el mejor obrero que hay en el lugar donde tú trabajas. Porque así vas a dejar un testimonio fiel por ser el mejor empleado. Pero vamos a hablar de esa aplicación más adelante. Segundo principio. Se encuentra en versículo 2.
El segundo principio es esto: servid aún mejor si el jefe es un hermano. Servir aún mejor si el amo es un hermano. Dice así, versículo 2. Los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto porque son hermanos, sino sírvenles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Ay, qué problema. Imagínate que eres un esclavo y te convertís y seguís sirviendo a tu amo. Y después un día, tu amo viene a la iglesia. ¡Oh, mi amo está en la iglesia! Y tu amo acepta a Cristo. Dice, mi amo conoció a Cristo. ¡Qué bueno, qué fabuloso, qué bueno! Entonces probablemente el lunes me deja en libertad, ¿no? Ya el lunes me va a tratar de otra manera, me va a dar un aumento de sueldo, me va a exigir menos, me va a tratar de otra manera. Y después vos vas a trabajar el lunes, te trata igual. Entonces algunos, porque esta frase cuando dice no le falten el respeto, realmente podría ser traducido, dejen de faltarles respeto. Porque a veces los esclavos creyentes esperaban de los amos creyentes que les den privilegios, que le den un trato especial, que le exijan menos, que le permite quedar con más dinero, un montón de cosas que podían haber esperado. Ahora, el problema que había acá, que ya lo mencionamos, pero quiero profundizarlo un poquito, es que había una gran diferencia entre la relación con el esclavo, con su amo en la iglesia y la relación entre el esclavo y su amo en la semana. Porque en la iglesia, otra vez Gálatas 3:28, somos todos iguales. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Todos somos uno en Cristo. 1 Corintios 12:13, el bautismo del Espíritu, el cuerpo de Cristo. Todos somos uno. A veces en la iglesia primitiva habían esclavo y amo en la misma iglesia. A veces el esclavo fue el pastor de su amo en la iglesia. Ahora imagínate eso. En Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas. Entonces el domingo en la iglesia y todo lo que tiene que ver con la iglesia, el amo tenía que someterse a la lideranza del pastor, que era un esclavo, y el lunes el pastor trabajaba para él. Complicado, ¿no? Complicado. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, pero si fue el pastor o no, en la iglesia, una cosa es claro, en la iglesia somos todos iguales. Eso es no negociable. Recuerden en Santiago 2, versículo 1 adelante, dice, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate allí de pie, siéntete junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Eso no es aceptable jamás. En la iglesia de Cristo no hay diferencia. En la iglesia de Cristo no damos preferencia al que tiene más. No damos preferencia al que tiene menos. Somos uno en Cristo. Y vos y yo, cuando entra alguien humilde, tenemos que tratarle con amor, tratarle bien, normalmente, todo bien. Si entra un hombre de clase alta, no debemos tener resentimiento porque es de clase alta, debemos amarle igual. No debe haber diferencia en ninguna manera. No importa su situación social, no importa el color de su piel, no importa su nacionalidad, no importa de dónde vino. En la iglesia de Cristo somos uno. Tenemos el mismo Señor, tenemos la misma esperanza, tenemos el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros y estamos bautizados todos en el mismo cuerpo de Cristo. Así que en la iglesia es así, pero en el primer siglo, después cuando fueron a casa, ya el amo era el amo, el esclavo era el esclavo. Entonces, el mandato aquí en versículo 2, el primer mandato, hay dos. El primer mandato dice a los que tienen amos que son creyentes, y aquí está el primer mandato, no le falten el respeto. O quizás dejen de faltarles respeto. La idea de faltar respeto es una palabra que significa pensar por abajo. Es la misma palabra de 1 Timoteo 4:12, cuando Pablo dijo, no dejes que nadie menosprecie tu juventud.
Y la idea fue que aunque el amo es creyente, no vayas pensando que te debe algo, no vayas pensando que ya puedes trabajar en una manera floja, no vayas pensando que él te debe algo especial, sino seguir siendo el esclavo que eres en su hogar. Eso un poco nos choca eso, pero es lo que Dios dice. Tenemos que entender que Dios sabe mejor que nosotros. Pero ahora viene el segundo mandato. No le falten respeto porque son hermanos, sino, y aquí está el segundo mandato, sírvenles aún mejor. Sírvenles aún mejor. Lleva tu esclavitud a un nivel un poco más alto. Y me encanta todo lo que Pablo va a decir acá. Espero que lo puedo comunicar con claridad porque es muy hermoso lo que está diciendo. ¿Por qué entonces ahora como esclavo mi amo conoce a Cristo? ¿Por qué le voy a servir mejor? Primero dice porque es un hermano. Es un hermano. Entonces, ¿no voy a servir mejor a un hermano, a una persona que no conoce a Cristo? Es mi hermano en Cristo. Quiero servirle bien. Gálatas 6:10 dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿a quién voy a tratar mejor? A mi hermano. Voy a tratarle mejor, voy a servirle mejor. En Filemón, recuerden que Pablo envió a Filemón de vuelta, a un esclavo y dice, porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo para que le volvieras a recibir para siempre, pero ya no lo recibes como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado. Como un hermano amado. Eso fue escrito al amo, pero ahora hay amor, hay un amo y un esclavo que son hermanos en Cristo. Entonces dice, sírvele mejor porque es tu hermano. Segundo dice, sírvele mejor porque es amado. Y la palabra amado allí es la palabra ágape, significa amor sin condiciones. Amor que no dice, tengo que amar a todo el mundo, pero a mi amo no. No, porque él me podía tratar mejor, porque él no me dejó en libertad, porque él me debe algo. No es que amo a todo el mundo, pero a mi jefe no, porque él no me paga lo que yo quiero que me pague y me exige que yo trabajo bien. Entonces amo a todos mis hermanos, pero a ese jefe no. No, esto es un amor no condicional. Lo amás, lo amamos. Es un hermano en Cristo, lo amamos. Es el amor que encontramos en Juan 13, 34 y 35, que el Señor dijo, por el amor nos van a conocer como discípulos. Qué mejor que el mundo nos conoce que yo amo a mi jefe, o en ese tiempo que yo amaba a mi amo, porque es mi hermano. Anda a tu trabajo mañana a decir a tus colaboradores que amas al jefe, a ver lo que te dicen. No, ¿ves nuestro jefe? Yo le amo. ¿Qué te pasó? Porque nadie habla así, pero debemos amarle. Es el mismo amor que encontramos en Juan 3:16, el amor ágape que hizo a Dios Padre enviar a su Hijo a morir por ti y por mí cuando era injusto, no lo merecemos, no tenía que haber muerto en nuestro lugar, pero es lo que hizo. Y nos manda a tener ese mismo tipo de amor aquí. En tercer lugar, y esta es la parte que más me gusta, dice que le sirvo mejor porque es hermano, es creyente, es amado. Y dice, y amados son los que se benefician de su servicio. Ahora, acá hay un pequeño juego de palabras y también algo muy cultural de que Pablo está hablando aquí, que es muy interesante. En el mundo romano, la gente de dinero, una de las cosas que le gustaba hacer fue llegar a ser un benefactor. Un benefactor. Hasta el día de hoy, si alguna vez podés visitar a Corinto, cuando vas a Corinto vas a ver en un sector que hay un pavimento y tiene el nombre allí grabado que dura hasta el día de hoy. Y no me acuerdo, era Erasmo, era una persona bíblica que fue el tesorero de la ciudad. Y él aparentemente donaba ese camino y su nombre está allí 2000 años después. Ser un benefactor era normalmente la gente de dinero que donaron algo a la gente que no lo podía conseguir. Claro que querían un pequeño monumento, querían su nombre puesto allí, querían llevar algo de honra y fama, pero era algo muy importante en el mundo romano. Y fue un estatus haber sido un benefactor. En este pasaje lo que el Señor está diciendo a los esclavos es esto. Cuando vos servís a tu amo, es tu deber. Eres un doulos.
Así que cuando vos servís a tu amo, lo haces y bueno, lo hiciste, es lo que tuviste que hacer. Pero cuando lo servís aún más, cuando le das un servicio extraordinario, cuando haces mucho más de lo que tenés que hacer o lo que Él ha pedido, y la palabra que utiliza acá cuando dice los que se benefician, la idea es que tú que eres un esclavo, que debes recibir algo de tu amo como tu benefactor y él debe ser aplaudido. Ahora tú como esclavo decidís por servirle mejor y la palabra dice, tú llegues a ser el benefactor de tu amo. Aplausos para ti, esclavo. Y la idea es que si vos querés ser un esclavo, podés. Pero también podés decir mentalmente que aunque eres un esclavo, tú vas a ser un benefactor. Tú vas a servir con gozo. Tú vas a hacer más. Tú vas a hacer algo extraordinario. Y lo que Pablo dice con las palabras acá es que vos podés transformar tu esclavitud en algo honorable y reconocido porque tú has hecho mucho más de lo que es necesario que un esclavo haga. Fue muy raro y casi imposible, muchos comentaristas luchan con esta frase porque el inferior nunca fue un benefactor para el superior. No funcionaba así. El superior era benefactor para el inferior. Pero acá Pablo dice, tú, esclavo creyente, podés servir aún mejor, aún más a tu amo creyente. Y vos, siendo supuestamente en la sociedad el inferior, podés llegar a ser el benefactor de él. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que el esclavo tenía que trabajar aún mejor para el creyente. Y si lo aplicamos a nuestro mundo hoy, si el Señor te bendijo con un empleador cristiano, debes servirle aún mejor. Lamentablemente, muchas veces, y es vergonzoso, a veces cuando un obrero cristiano tiene un jefe cristiano o un empleador cristiano, ya enseguida espera beneficios, ¿no? Me tiene que pagar más. Si ya le pagaba bien, pero es un hermano, me debe pagar más. ¿Por qué te debe pagar más? Porque es un hermano, me debe algo más. O ya comenzás a tomar privilegios y decir, bueno, es un hermano, ¿qué me va a hacer? No me puede despedir, soy un hermano de su propia iglesia. Y muchas veces el obrero, cuando tiene un jefe creyente, en vez de servirle mejor, trata de aprovechar de la situación. Es un mal testimonio. Y a veces los empleadores dicen, no voy a contratar a más creyentes, porque no trabajan bien, porque aprovechan, porque no se dan cuenta y después no lo puedo despedir. Es un gran lío, es un problema. Y no podemos culparlos porque nadie quiere estar en esa situación. Pero, ¿saben, hermanos? Eso jamás debe pasar. Sino si mi jefe es creyente o si mi jefe es inconverso, ¿sabe lo que vos y yo debemos ser? Debemos ser el mejor obrero que trabaja en la fábrica. Debemos ser la persona más fiel que tienen trabajando para ellos. Debemos ser la persona más constante, la persona que no falta, la persona que llega, la persona que trabaja, la persona que cuando el jefe está en otro lugar y nadie está mirando y todos comienzan a mirar en sus teléfonos, que vos estás la persona que sigue trabajando. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Es lo que quería de esas personas en aquel entonces, para que el nombre de Cristo no fuera blasfemado. Así que trabajamos bien. Ahora, tercer punto, tercer principio, la última frase. Sométate a tu verdadero amo, que es Cristo. Pablo dice a Timoteo, enseña y predica estos principios. Eso me llamó mucho la atención porque hasta allí yo decía, esto es para los esclavos y no hay esclavos en la iglesia. ¿A quién voy a predicar? Pero Pablo dice, quiero que estos principios estén predicados y enseñados hasta que el Señor vuelva. Y hemos visto algunas de las razones hoy, pero hay dos mandatos acá. Enseña, mandato, predica, mandato, cosa que estoy haciendo en este tiempo. Y es tiempo continuo presente, que significa siempre enseña, siempre predica estos principios. Entonces, ¿por qué está esto en la Biblia? Primero, vemos que fue instrucciones para la época que fue sumamente importante. Los esclavos y los amos no sabían qué hacer con su situación. Pero acá dice que debemos enseñarlo también hoy. ¿Y por qué lo enseñamos hoy? Algunas de estas cosas ya mencionamos, pero déjame resumirlos. Primero, porque vemos la prioridad de Dios.
Cuando vos vas a trabajar todos los días, la primera prioridad para tu vida en tu trabajo es el nombre de Dios. ¿Sabías eso? Eso quizás cambie tu mentalidad para mañana, espero que sea así. Lo que Dios más le interesa mañana cuando vos vas a trabajar es el nombre de Él, porque estás trabajando en el nombre de Él. Debes haber declarado que eres hijo de Dios, debes ser conocido como un creyente, debes estar allí siendo un buen testimonio. Debes estar pensando en lo eternal y no necesariamente en lo temporal. Porque Dios sigue cambiando corazones y cuando los corazones cambian, entonces la sociedad puede cambiar. Yo apenas mencioné antes, pero en 1 Corintios 7, 21 a 23, recuerdan que decía que debemos servir al Señor en el lugar donde Él nos pone. Dice, fuiste llamado a la salvación, está diciendo llamado a Dios, siendo esclavo, no te preocupes. Aunque si puedes obtener la libertad, prefiérelo, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo, doulos, es de Cristo. Todos fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Entonces, ¿qué está diciendo allí? El que conoce a Cristo siendo esclavo, el Señor lo libró. ¿Pero le libró a qué? A que voluntariamente se haga un esclavo del Señor Jesucristo. Ya no soy esclavo de los hombres, soy esclavo de Jesucristo. Pero si yo viví en Roma y fui un esclavo, yo podía ser un esclavo, pero yo podía decidir que no me importa si soy un esclavo a mi amo, porque yo soy un esclavo de Jesucristo. Y ser un esclavo de Jesucristo me hace un esclavo honesto, trabajador, solícito, dedicado, comprometido, sometido y todas esas cosas. Pero ¿por qué tengo que estar enojado con mi amo? No lo hago para él, lo hago para Dios. Él es mi Señor. Yo soy esclavo de Cristo. Y el Señor quiere que nosotros entendamos eso. Y vemos, y ya rápidamente, porque es tiempo de terminar, algunas cosas que vemos hoy. Y ahora voy a ver esos pasajes paralelos muy rápidamente. No trabajad para tu jefe, trabajad para el Señor. Efesios 6 dice, trabajad no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirven de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces, no importa quién es tu jefe, tú no estás trabajando para él, estás trabajando para el Señor. Trabajar con el temor de Dios. Nos dice en Efesios 6, 5. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con temor a Dios. No temo a mi amo, no temo a mi jefe, temo a Dios. Dios está mirando siempre. Dios siempre sabe lo que estoy haciendo en el trabajo. Trabajar con el temor de Dios. Honrad a tu jefe. Hemos visto esto acá como aplicación. Sea el mejor empleado. Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón para con el Señor y no para los hombres. Así que estoy trabajando con excelencia. ¿Mi jefe lo merece? Quizás no. ¿Mi jefe es digno de eso? Quizás no. Pero no importa eso, porque no lo estoy haciendo para él, sino estoy haciendo todo de corazón para el Señor y no para los hombres. Efesios 6:7 dice, sirven de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Vez tras vez nos dice lo mismo. Y todo esto debemos hacer para adornar la doctrina. Otra vez he citado esto, Tito 2, 9 y 10. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios. Y Efesios, vemos también que si el jefe no paga poco, y déjame decir, si tu trabajo te paga poco, busca otro trabajo. No hay nada malo en buscar algo mejor. Siempre, si tenés un trabajo que no es lo que querés, debes estar buscando otro trabajo mientras que trabajas. Pero mientras que trabajas en ese lugar y tu jefe, es tu autoridad y hay que trabajar para el Señor delante de Él. El día que dejas ese trabajo ya estás libre de eso. Ya tenés otro jefe. Pero si ese te paga poco,
o te trata mal o te explota, pero es el mejor trabajo que podés tener y estás allí, entonces trabajad para el Señor. Y date cuenta que la recompensa al final viene de Dios. Efesios 6:8 dice, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea esclavo o sea libre. El Señor va a recompensar al amo, va a recompensar al esclavo, va a recompensar al jefe, va a recompensar al obrero. Así que no te preocupes. Tu lugar en este mundo hoy en día, el Señor te va a cuidar si trabajes para el Señor. Colosenses 3:24 dice, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien sirváis. Entonces, hemos visto hoy que la prioridad de Dios es que su nombre sea no blasfemado y que su doctrina sea adornado. La pregunta para vos y para mí es si yo tengo la misma prioridad que tiene Dios. La prioridad de Dios para ti, como ya dije, mañana en tu trabajo, es que su nombre sea glorificado, que tú seas un testimonio de la obra, el poder transformador del Evangelio en tu vida. Así que la pregunta para ti es si vos tenés la prioridad que tiene Dios o si tus prioridades son totalmente diferentes. Y les animo a poner tus prioridades bajo las prioridades del Señor. El Señor cambia las cosas. El Señor cambia las cosas porque nosotros somos la sal de la tierra, somos luz en este mundo. Y cada vez que vos haces las cosas que corresponde, aunque no se ve quizás una transformación de la sociedad, cada creyente que vive para la gloria de Dios cambia la cultura en una pequeña manera. Y donde hay lugares donde muchos se convierten, entonces hay grandes cambios en la sociedad. Así es como el Señor hace su obra. Ahora, te hago esta pregunta. ¿Qué clase de empleado eres? ¿Trabajas para el hombre o trabajas para Dios? ¿Trabajas cuando el jefe está mirando o trabajas cuando Dios está mirando? Si alguien te deja dinero delante de ti en el trabajo, y nadie está mirando, y nadie lo controló, y nadie sabe lo que va a pasar, ¿cómo ves eso? Qué bendición, el Señor me dio todo este dinero, mira vos. O te das cuenta que no es tu dinero, y aunque podés llevarlo, a nadie va a saber, nunca va a pasar nada, pero no es tuyo. Nosotros, vos y yo, en el trabajo donde estamos, debemos ser las personas que cuando el jefe se va, dice, voy a dejarte a ti encargado, porque sé que nunca has tocado nada que no es tuyo. Yo ahora voy a hacer tal cosa, pero no me preocupo por ti porque yo sé que vas a trabajar cuando yo no estoy. Debemos ser conocidos como los obreros más honestos, más fieles, más cumplidores, los mejores obreros. Yo me acuerdo cuando trabajaba como joven, y creo que tenía 20 o 21 años, y limpiaba escuelas. Y en el verano trabajaba en una escuela muy, muy grande, trabajaba todos los días y había varios obreros porque era muy grande la escuela y tuvimos que limpiarlo al fondo para el próximo año. Y me acuerdo que tenía un jefe allí y después de que trabajé allí por un ratito, él una vez me estaba hablando delante de los otros obreros, estaba en el almuerzo o algo así, y me dice, vos sos muy raro, Y yo digo, bueno, gracias. Es lo que quería hacer, fue raro, pero lo miraba como raro y yo, y me dice, sí, dice, porque él fue un hombre un poco duro y rústico, voy a llamarle. Él dice, porque a todos los pibes de tu edad los quiero matar. No trabajan, no sirven de nada, cualquier cosa, no quiero que estén cerca mío. Pero vos no, vos trabajás. Vos hacés lo que tenés que hacer. Vos sos raro. Y él ya sabía que yo era creyente. Pero eso me abrió la oportunidad delante de todos a compartir el Evangelio. Y en muchas oportunidades me permitió compartir el Evangelio. Ese hombre vino a la iglesia una vez a escucharme predicar. A mí conocer nunca se convirtió. No sé lo que el Señor habrá hecho con el Evangelio en su vida. Pero yo estaba contento después de que yo fui raro. Y me acuerdo poco tiempo después me trajo un otro joven de mi propia edad y me dice, voy a poner a él a trabajar con vos. Me dice, yo no voy a estar, pero vos estás encargado de él. Si se mantenga una luz en él en cada momento, me dijo, ¿no? Porque no confiaba en el otro joven que iba a trabajar. Yo tenía la misma edad, pero confiaba en mí. ¿Por qué?
porque siempre cuando pasaba por allí me encontraba trabajando, siempre estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y eso fue bueno, pero no lo digo por orgullo mío, sino es lo que cada creyente tiene que hacer. Y gracias a Dios me abrió puertas para el Evangelio. Así que, ¿qué clase de obrero eres tú? ¿Trabajas para Él o trabajas para Dios? ¿Trabajas para honrarle o tenés resentimiento? ¿Trabajas cuando es ausente el jefe o te das cuenta que Dios nunca es ausente, siempre nos está mirando? Hermanos, trabajamos para que el Evangelio no sea blasfemado por causa de nuestro trabajo, sino que abre puertas para el Evangelio. Entonces, no hay esclavos aquí. Gloria a Dios. Vivimos en una época mejor. Pero los principios que encontramos en este pasaje nos sirven hoy. Y les animo, como es mandado aquí, que yo tengo que predicarlo y yo tengo que enseñarlo. Nosotros tenemos que obedecerlo. Y choca con nuestro pensamiento en gran manera, pero que pongamos en práctica estos principios en nuestras vidas. Quizás todo este mensaje ha sido para hermanos no esclavos, ¿no? Pero quizás hay alguien aquí que no conoce a Cristo como Salvador. En ese caso eres el único esclavo, porque eres un esclavo al pecado. La Biblia dice que antes de conocer a Cristo fuimos esclavos al pecado. No pudimos dejar de pecar, no pudimos abandonar el pecado, fuimos esclavizados por el pecado. Pero la buena noticia de hoy es que Cristo vino y Él se hizo un esclavo. Él fue a la cruz a morir por nosotros. Él murió en tu lugar y resucitó para que vos podés ser libre. Podés tener perdón de pecados y podés ser renacido, nacido de nuevo, y podés elegir hacer el bueno en vez de pecar. Entonces, si estás aquí hoy y no conoces a Cristo como Salvador, en Tito capítulo 2, Pablo dijo a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, que es lo que esperamos. Dice Cristo, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Cristo vino para redimirnos, para comprarnos del mercado de esclavitud. Eso es lo que significa redimir. Cristo vino para comprarte del mercado de esclavitud. Esclavitud al pecado, el infierno seguro. Pero el Cristo vino para comprarte. Él te compró con su sangre. Él se dio a sí mismo. Él murió en tu lugar. Entonces, si estás aquí hoy y no conoces a Cristo como Salvador, realmente eres el único esclavo, pero podés ser libre hoy, porque Cristo ya te compró. Simplemente tenés que poner tu fe en el Señor Jesucristo. Él murió en la cruz por ti, pagó la cuenta por tus pecados para darte libertad. Ponga tu fe en el Señor Jesucristo y Él te salvará. Señor, te damos gracias por estas grandes verdades. Ayúdanos, Señor, a aplicarlos a nuestras vidas. Pedimos que tus prioridades sean nuestras prioridades. Ayúdanos, Señor, a honrar a nuestro jefe en el trabajo. Ayúdanos, Señor, a trabajar para ti, sabiendo que tú siempre estás mirando, sabiendo que tú siempre podés ser glorificado. Y pedimos que nosotros en nuestro trabajo, en vez de blasfemar tu nombre, que podamos realmente abrir puertas para el Evangelio con el testimonio que dejamos como obreros. Pedimos, Señor, que tú seas glorificado por medio de nuestras costumbres laborales en el día de hoy. Pedimos, Señor, que si hay alguien presente que no conoce a Cristo, que tú obres para que reconozca su pecado y que ponga su fe en Cristo, aceptando la compra que Cristo hizo, sacándole del mercado de la esclavitud al pecado. Pedimos que tú obres. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén.